Y en esta noche entramos en la sesión 6 y tiene un título muy interesante. El título de esta sesión es Maneja tus emociones o controla tus emociones antes que ellas te manipulen a ti. Y yo parafrasearía y diría esta idea: controla tus emociones antes que ellas te controlen a ti. Y el versículo que vamos a estar usando es 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y podríamos decir, echando toda nuestra preocupación, todo nuestro afán, todas nuestras emociones a veces convulsas ante Él, trayéndolas a Él. Es el lugar donde tienen que ser traídas nuestras emociones inquietas a veces, aunque necesitamos entender el señorío de Cristo sobre todas nuestras emociones. La idea clave es que los creyentes, cada creyente debe aprender, es decir, es un proceso de aprendizaje, debe aprender a tratar exitosamente sus emociones diarias y el equipaje emocional del pasado. Es decir, habrán emociones diarias que surgirán de manera espontánea y natural cada día de nuestra vida conforme vivamos situaciones, pero también debemos aprender a tratar exitosamente con el equipaje emocional de nuestro pasado. Es decir, esas emociones que traemos de nuestro pasado que aún al tiempo de hoy pueden afectarnos. Aprender a tratar las emociones en esta doble dirección, las presentes y aún las pasadas, son clave para nuestro éxito y madurez espiritual. Y vamos a la introducción. Como siempre, vamos a estar leyendo lo que dice el doctor Anderson. Y me gustaría, para empezar, ¿tenéis el apunte? Ya lo tenéis con vosotros, ¿verdad? Bueno, y hoy vamos a empezar, antes de leer, vamos a mirar este apunte A. ¿Cómo te sientes cuando? Más allá de juzgar si la respuesta es la correcta o no, lo importante es ser honesto sobre cuál sería nuestra respuesta emocional frente a estas situaciones. Y el doctor Anderson dice justamente esto, que este ejercicio no se trata de juzgar la respuesta correcta, sino de poder expresar lo que sentimos. Esta sesión se enfoca en la relación existente entre lo que pensamos y sentimos, con la importancia de aprender a responder apropiadamente a nuestras emociones y a manejar la carga emocional de nuestro pasado. Y vamos al desarrollo del tema y vamos a entrar al punto 1. Vamos a estar viendo 4 puntos en esta noche y vamos a entrar en el punto 1. No te preocupes, ten allí tus respuestas, que yo creo que van a cobrar mucho sentido en la medida que vayamos desarrollando toda la sesión. El punto 1, asideros satánicos. Asideros satánicos. Y el doctor Anderson expone aquí la idea de que es importante entender que necesitamos aprender a manejar de manera correcta nuestras emociones, primero porque es saludable para nosotros. Los primeros beneficiados de aprender a manejar de forma saludable nuestras emociones somos nosotros mismos. Pero por otra parte necesitamos entender que cuando nosotros no manejamos las emociones de la manera correcta, entonces eso puede representar un asidero satánico en nuestra vida. Un asidero es algo de lo cual se puede agarrar otra cosa. Así que cuando nosotros no estamos resolviendo nuestras emociones de la manera correcta, sencillamente estamos dando lugar al diablo. Y por supuesto, en todo aquello en nuestra vida en lo que le demos lugar al diablo, eso va a obstaculizar nuestro crecimiento y nuestro avance espiritual, pero también va a obstaculizar nuestra libertad. Así que Efesios 4, 26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol
sobre vuestro enojo no deis lugar al diablo. Y por contexto entendemos la idea de que cuando nos enfadamos, porque esta idea de airaos, básicamente lo que está diciendo es, oye, te puedes enfadar hasta cierto punto. Hay algo que te pueda indignar o molestar o incomodar hasta cierto punto, pero hay un límite que no puedes cruzar, ¿vale? Pero por otra parte, tienes que aprender a manejar esa emoción de la manera correcta, porque si tú no manejas esa emoción de la manera correcta, te puede llevar a pecar. Es decir, una ira descontrolada es un pecado. Y esa ira descontrolada puede dar lugar a que el enemigo tenga un derecho sobre tu vida, que es muy claro, no deis lugar al diablo. Este pecado de ira descontrolada o de una emoción descontrolada, un mal manejo emocional, puede dar lugar al diablo. Y voy a leer algo que dice el doctor Anderson. Dice, tus emociones desempeñan un importante rol en el proceso de renovar tu mente. Dijimos que esta sesión iba a tratar de la relación entre nuestros pensamientos, que estuvimos viendo la sesión anterior, y nuestras emociones. Tus emociones son en general el producto de tus pensamientos. Si no piensas rectamente, si tu mente no está siendo renovada, si no percibes apropiadamente a Dios y a su palabra, eso se verá reflejado en tu vida emocional. Si faltas en reconocer tus emociones incorrectas, entonces puedes convertirte en un estupendo blanco de Satanás. Y vamos al segundo punto. Ese primer punto está muy claro. No demos lugar al diablo. Segundo punto, 3 formas de respuesta emocional. Y aquí el doctor Anderson habla de 3 posibles respuestas emocionales frente a situaciones. Podemos reaccionar de 3 maneras. Pero antes vamos a leer el apunte, tus emociones y tus percepciones. Es un poquito largo el texto, pero la instrucción es leerlo todo, así que vamos a poner atención. ¿Estáis conmigo? Vale, dice, no eres moldeado tanto por tu ambiente como por tu percepción de tu ambiente. Estuvimos hablando la sesión anterior de la influencia de nuestro ambiente a la hora de ser las personas que somos, ¿no? Y dice, los sucesos de la vida no determinan quién eres, sino que Dios determina quién eres. Y tu interpretación de los hechos de la vida determina cómo manejas las presiones de la vida. Somos tentados para que digamos, esta persona me enojó tanto o no me deprimí hasta que ella apareció, lo cual equivale a decir, yo no domino ni dirijo mis emociones ni mi voluntad. En realidad tenemos muy poco dominio sobre nuestras emociones, pero sí dominamos nuestros pensamientos, que son los que determinan nuestros sentimientos y nuestras respuestas. Por eso es tan importante que llenes tu mente con el conocimiento de Dios y su palabra. Necesitas y debes ver la vida desde la perspectiva de Dios para responder en forma concordante. Si lo que crees no refleja la verdad, entonces lo que sientes no refleja la realidad. Decirle a alguien que no debe sentir de la manera en que siente es una manera sutil de rechazar a esa persona porque es muy poco, casi nada, lo que puede hacer respecto a su sentir. El problema real es que esa persona tiene una percepción errónea de su situación y eso es lo que la hace sentir de la manera en que se siente. El mandamiento de la Biblia es que conozcamos la verdad, la creamos y seamos y nos portemos de acuerdo a la verdad y dejemos que nuestras emociones sean el producto de nuestra obediencia. Cuando crees lo que sientes en lugar de creer la verdad, ¿cómo es tu comportamiento? Tan inconsistente como tus sentimientos. Sin embargo, cuando crees y actúas fundamentado en la verdad, tus sentimientos reflejan la realidad. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Saber y hacer son primero. Y creo que es importante que entendamos lo que significa la percepción. El doctor Anderson insiste mucho en esta idea
que somos afectados no tanto por los hechos o los sucesos en sí mismos, sino por la percepción de esos hechos y de esos sucesos. La percepción es el proceso de interpretación que hace nuestra mente de los estímulos externos, de las cosas externas que llegan a nosotros a través de nuestros sentidos. Esa es la percepción. Y una percepción puede ser algo correcto o algo incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando yo veo algo, mi cerebro entra en ese proceso de interpretación de eso que yo veo. Y generalmente ese proceso de interpretación está condicionado por cosas que yo he vivido en el pasado, ¿vale? Por ejemplo, hoy veo a Gladys y resulta que yo veo que Gladys está con la cara muy seria. Entonces, mis ojos están viendo la cara seria de Gladys. La cara de Gladys está seria, eso es una realidad. Ese hecho es indiscutible. Pero luego entra en juego mi interpretación de la cara seria de Gladys. Aquí es donde entro en la parte de la percepción. Entonces, por eso la percepción muchas veces es una interpretación emocional. Entonces yo empiezo a pensar, a interpretar la cara seria de Gladys y yo digo, es que está enfadada conmigo. Esa es mi percepción emocional del asunto. El punto es que perfectamente Gladys está seria porque tiene dolor de estómago, ¿vale? O Gladys está seria porque tiene un problema conmigo. Por eso el peligro está en cuando de una percepción hacemos una verdad o damos por sentado que lo que yo percibo es lo correcto. Por eso necesitamos entender el modelo correcto en cuanto a la mente, las emociones, la percepción, etc. Ahora voy a entrar en ese tema. Él está hablando aquí de 3 formas de respuesta emocional. Y la primera respuesta que damos emocionalmente es la supresión. La supresión. Y la supresión es la negación consciente de los sentimientos. Estamos hablando de una decisión, es decir, una acción voluntaria en donde negamos los sentimientos, los ignoramos. Es esto que a veces hablamos en los matrimonios, de esconder las cosas debajo de la alfombra. No desaparece. La arena que se esconde debajo de la alfombra no desaparece, está allí. Que no la vea no quiere decir que no exista. Entonces, muchas personas a veces frente a una situación, la forma emocional en la que responden es que niegan las emociones. Entonces, por eso podemos escuchar a personas decir, cuando les preguntas, ¿pero cómo te sientes frente a esta situación? No pasa nada, no pasa nada. Pero dime, ¿qué está pasando? No, no pasa nada, no pasa nada. Y efectivamente puede que esa persona sí haya sentido, pero está negando lo que siente porque no lo quiere enfrentar. Hay una decisión voluntaria. Es diferente a suprimir, porque cuando yo suprimo las emociones ya estoy hablando de algo inconsciente. A veces se suprimen las emociones cuando las personas pasan por sucesos traumáticos. Es una respuesta emocional de supervivencia. Pero en este caso estamos hablando de la supresión como una elección voluntaria. Yo decido ignorar esas emociones. Y por supuesto esto es un problema, porque las emociones no desaparecen y eso que está allí, que no estás observando, no lo puedes atender. ¿Cómo vas a atender y a resolver algo que no reconoces? Es lo mismo que el arrepentimiento. Si no reconoces el pecado, ¿de qué te vas a arrepentir? No podemos resolver la emoción si primero no la reconocemos. Y una emoción no reconocida será una emoción no resuelta. Y una emoción no reconocida es algo que te va a envenenar. Eso te va a envenenar, te va a carcomer por dentro. Y no creas que esa es la forma que al final te va a venir bien, porque a largo plazo te va a perjudicar. Es como la olla a presión, ¿no? A ver, ¿alguna vez escuchasteis esta peli
de un día de furia, ¿verdad? El punto es eso, personas que acumulan, que acumulan, que acumulan, que acumulan, y un día, vamos, como la olla a presión, lo soltó todo y todo el mundo a esconderse. Entonces necesitamos aprender, esta es una forma, la supresión es una forma incorrecta de manejar nuestras emociones. Salmo 32, versículos 3 al 5, dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, cuando ya pasa la parte siguiente. Pero justamente él empieza a hablar y a expresar lo que ocurre en su interior a causa de un manejo emocional incorrecto. Empieza a notar esa pesadez, esa sequedad, cómo esa respuesta te va robando todo a nivel interior. La segunda respuesta, que también es incorrecta, es la que llamamos la expresión indiscriminada. Es el otro extremo, la expresión indiscriminada. Y esta es decirle a cualquiera y a todos exactamente cómo nos sentimos. Y se llama expresión indiscriminada. Y las personas que manejan este tipo de respuesta emocional son esas que no tienen problema en desahogarse. Cogen la rabia y se desahogan, les fastidia una situación y ¿sí? Y el punto es que ellos se quedan bien panchos, o sea, ellos, vamos, desahogados, tranquilitos, pero en el camino dejaron heridos a 2, 3, 4 y 5 por el camino. Entonces, por supuesto, es incorrecta, porque yo no puedo estar bien a costa de dañar a los demás. Ese no es el principio, no son principios de la palabra. De hecho, el Señor me dice que ame a los demás como a mí mismo. Y la regla de oro es: lo que yo no quiero para mí, tampoco debo hacerlo a los demás. Entonces, no vale esta expresión indiscriminada. ¿Conocéis a alguien así? ¿O sois ese alguien? Entonces necesitamos entender que esta es una respuesta emocional incorrecta. No es sana, no es correcta, ni para ti ni para los demás. De hecho, diría que mucho menos para los demás, porque tú puedes tener alivio emocional, pero terminas en conflicto en tus relaciones. Entonces, yo personalmente creo que no se justifica. Efesios 4:26, vuelve este mismo versículo: iraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y Santiago 1:19 al 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Es decir, aprende a controlar lo que sientes y lo que dices. Aprende a controlar lo que expresas, el cómo lo expresas. Porque yo siempre he dicho que necesitamos sabiduría y prudencia. La sabiduría es el qué decir y la prudencia es el cuándo decirlo. Y la sabiduría y la prudencia deben estar unidos, porque puedes decir la cosa muy bien dicha, pero escogiste el peor momento y no vas a ver la respuesta. Así que la prudencia está en aprender a reconocer el momento. La tercera respuesta emocional, y es la que el doctor Anderson recomienda, es la del reconocimiento. Reconocimiento. Ser realista sobre lo que siento frente a Dios, y él recomienda que todos tengamos 2 o 3 amigos de confianza con los que podamos hablar un mismo lenguaje espiritual o emocional, con los cuales podamos desahogarnos, entre comillas. Así que necesitamos esta parte, reconocimiento, nos habla de aprender a reconocer lo que sentimos. Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional sostiene esta idea de que necesitamos aprender a reconocer lo que sentimos y a responder de forma correcta, inteligente a lo que sentimos. Aprender a resolver nuestras emociones de forma que nos beneficie a nosotros mismos. Y por supuesto, nosotros como cristianos necesitamos aprender a reconocer esa emoción que hemos sentido y necesitamos aprender a resolverla. Ahora, ¿dónde
¿A dónde tenemos que llevar nuestra emoción? Yo creo que, por supuesto, siempre tenemos que llevar nuestra emoción a Dios. Yo creo que Dios no se sorprende de ninguna emoción nuestra. Cuando tengamos un mal momento, un momento difícil, creo que siempre hay que ir a la cruz. Siempre hay que ir a los pies del Señor y llevar nuestra emoción. Señor, me he sentido así, esta situación me ha molestado. Yo entiendo que podemos sentir la libertad para desahogarnos con el Señor, pero nunca cruzar el límite de respeto con el Señor. Porque a veces hay gente que viene y se desahoga y empiezas en confrontación con Dios y empieza a ir respetando a Dios. Entonces, yo creo que nosotros no podemos caer en la expresión indiscriminada con Dios, donde nos da la rabieta y entonces venimos a desahogarnos con Dios de cualquier manera. No, nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que sentimos delante de Dios, pero sin cruzar los límites. El punto es que Dios nos conoce y con Dios no tenemos que ponernos la fachada religiosa. Estamos muriéndonos de rabia por la situación y bueno, Señor, tú me mandas que perdone a mis enemigos. Y yo oro y los bendigo porque tú me lo pides y tal, y ahí como aparentando delante de Dios y por dentro estamos en esa convulsión interior. No, ser honestos con Dios, traer lo que sentimos, que de hecho fue lo que hizo David en el Salmo 109, no sé si lo habéis leído desde el versículo 1, empieza él diciendo, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Él está exponiendo lo que le ha pasado, lo que están haciendo los demás contra él. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás está a su diestra. Y después ya empieza, a intensificarse la cosa y ya empieza a decir lo que él cree que debe hacer el Señor. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Y ahí se enciende David, tal. Pero luego en el versículo 26 otra vez se tranquiliza y dice, ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Entonces el punto es ese, que podamos sentir la libertad de hablar con Dios, de desahogarnos con Dios, pero también que escojamos 2 o 3 personas de confianza. Yo creo que es tan importante que no nos expongamos a todo el mundo. Nosotros necesitamos encontrar personas de confianza que nos conozcan, que realmente puedan acompañarnos en esos momentos, que no nos juzguen, pero que tampoco nos digan todo lo que nosotros queremos escuchar, porque a veces nos pasa, no solamente escúchame que me desahogue, pero necesitamos también poder estar dispuestos a escuchar lo que Dios quiera decirnos a través de ellos y yo creo que siempre las cosas compartidas se llevan mejor, ¿verdad? A veces estamos pasando momentos complicados y a veces el solo liberar esa carga ya hace como que tú sientas que no estás solo sobrellevándola. Pero amigos de confianza, hay que entender que la confianza lleva su proceso. A veces queremos a la primera llegar con una persona y compartir lo que sentimos y a veces nos sentimos frustrados porque la persona de pronto fue y contó con otra. Nosotros necesitamos aprender a probar el corazón y a encontrar personas que realmente sean dignas de confianza. Y el modelo correcto aquí sobre la idea de la mente y los pensamientos, la relación entre la mente y los pensamientos es justamente que nuestra mente tiene que ser renovada, como lo veíamos en la sesión anterior, conforme a la mente de Cristo. Y nuestra mente renovada, conforme a la mente de Cristo, debe gobernar nuestras emociones, ¿vale? Nuestras emociones necesitan someterse a la mente. Y aquí estamos viendo funcionando la mente, las emociones y la voluntad. Mi mente debe gobernar mis emociones. Mis emociones siempre van a querer ir por su cuenta. Por eso mi mente tiene que enseñar a mis emociones cuál es el camino. Mis emociones son intensas y van a querer ir por su cuenta. Yo no lo puedo permitir.
Entonces yo ejerzo mi voluntad diciéndole a mi mente, mente, sométete al gobierno de Cristo, ¿verdad? Pero si mi voluntad realmente no es una voluntad sometida a Cristo, ¿qué va a pasar? Mi mente tampoco se va a someter a Cristo. ¿Me entendéis cómo necesitamos que este triángulo funcione de manera armónica? Mi mente tiene que gobernar mis emociones. Nosotros somos seres emocionales y primero sentimos y después pensamos. Por eso tenemos que aprender justamente a que nuestra mente tiene que gobernar nuestras emociones. Tenemos muchos problemas porque la cosa va al revés. Ahora, hay algo que es clave y es que nosotros no podemos vivir por emociones, porque las emociones son inconstantes, las emociones son inciertas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos una emoción y creemos que esa emoción que se ha basado en algo que hemos visto o creído es la verdad? Por ejemplo, yo un día me levanto y siento que Dios no me ama, ¿vale? Hoy Dios no me ama porque he pecado y Dios no me ama. Esa emoción es muy real para mí, la siento, es real, pero ¿la base de esa emoción es real? No. Pero mi emoción siente que Dios no le ama. Y el punto es que yo puedo llegar a creer que Dios no me ama y hacer esa emoción mi verdad, una verdad peligrosa. Muchos cristianos tienen el problema que basan su vida en emociones y no en principios de fe y no en la verdad de Dios. Por eso tenemos que aprender a que nuestras emociones tienen que estar gobernadas por la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es la verdad absoluta. ¿Me estáis entendiendo? Cuando nosotros logremos esto, nosotros vamos a alcanzar estabilidad emocional, vamos a alcanzar crecimiento y madurez espiritual, porque ya no seremos movidos, nuestras emociones son inestables. Pero cuando tu mente gobierna y la voluntad coge el timón, entonces tus emociones van a estar ahí bien protegidas y se van a mover de la manera correcta. Dios nos creó como seres emocionales. De hecho, nos dice que le amemos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, es decir, con nuestra mente, pero también con nuestros sentimientos. Pero si nosotros no aprendemos a gobernar nuestros sentimientos pueden boicotear nuestra vida de fe. Nuestras emociones pueden ser nuestros grandes enemigos. Y vamos al tercer punto. Tratar con la carga emocional del pasado. Tratar con la carga emocional del pasado. Así que necesitamos entender en este sentido, y ahora vamos a estar desarrollando mejor la idea, que tenemos emociones, todos los días sentimos cosas, ¿vale? Cosas buenas, o sea, emociones positivas, emociones negativas, pero necesitamos aprender a manejar de la manera correcta las emociones del día a día, ¿ok? Pero también las emociones que traemos dentro de nuestro equipaje emocional del pasado. Y necesitamos aprender a responder de forma correcta, porque si lo hacemos, esto nos va a ayudar a avanzar hacia nuestra madurez. El doctor Anderson nos da 5 puntos que después vamos a estar desarrollando y trabajando un poquito la idea en un sentido práctico. A mí me parecen muy interesantes. Y él habla de aprender. Estos 5 pasos nos van a ayudar a aprender. Me gusta mucho esta palabra, a aprender, porque a veces no sabemos y tendremos que aprender. Aprender a tratar con la carga emocional del pasado. Y vamos al primer punto. Estamos en el tema de emociones, ¿vale? Cómo tratar con la carga emocional del pasado. Entonces vamos a entender, vamos al primer punto. Y el primer punto es,
hecho pasado, el hecho pasado que determina la intensidad de las emociones primarias. Un hecho pasado que intensifica o determina la intensidad de las emociones primarias. ¿Cuáles son las emociones primarias? Las emociones primarias son la respuesta emocional que tenemos frente a las cosas. Hay debate, algunos dicen que son 8, otros dicen que son 6. La mayoría de los psicólogos coinciden en que son 6 las emociones primarias. La ira, el miedo, la alegría, la sorpresa, la tristeza y el asco. Esas son las emociones primarias. El doctor Anderson lo que nos dice es que todo lo que vivimos nos afecta. Todo lo positivo y negativo de nuestro pasado nos afecta de manera positiva y negativa y nos condiciona en lo que somos hoy. Las personas que somos hoy es la suma de experiencias que hemos vivido en nuestro pasado, experiencias buenas y experiencias malas. El punto es que hay experiencias malas, cosas malas que hemos vivido, que en su momento han intensificado ciertas emociones primarias en nosotros. No es que esos sucesos producen en las emociones primarias o esas reacciones, no, nosotros nacemos con esas emociones, ¿vale? Entonces necesitamos entender que sí lo que hacen es determinar que se intensifiquen emociones primarias en nosotros, dependiendo de las cosas que hemos vivido. Por ejemplo, alguien que fue abusado sexualmente. Tú experimentaste un abuso sexual y esa experiencia traumática de tu pasado te condiciona en expresión de emociones primarias que incluso llegan a tu presente. Por ejemplo, el bullying en el colegio, una relación emocional de esas destructivas. Cuando hay mujeres que han experimentado abuso emocional, abuso físico, maltrato, el divorcio, un divorcio, un cambio de país, o sea, hay experiencias que nos pueden marcar de forma muy contundente. Así que estos hechos dolorosos del pasado, dice el doctor Anderson, son como señales en nosotros que nos condicionan en todas las respuestas emocionales de nuestro presente. Aunque ocurrieron atrás, aún nos condicionan en nuestro presente. Es lo que suele ocurrir, ¿vale? Entonces, vamos al punto 2. Entonces, tenemos un hecho pasado que intensifica nuestras emociones primarias, ¿vale? El segundo punto. Hay un hecho presente que activa una emoción primaria. El pasado me condiciona para que yo intensifique una emoción primaria. Ahora en el segundo punto hay un hecho en mi presente, hoy, un hecho que activa mi emoción primaria. Puede ser cualquier cosa que yo vivo en mi hoy y que activa esa emoción primaria. Tercer punto, la emoción primaria. Y la emoción primaria es sencillamente esa reacción o esa primera respuesta que nosotros tenemos frente a ese hecho presente, pero esa respuesta está condicionada por nuestro pasado. Si os parece un poquito complejo, ahora lo vamos a hacer práctico, ¿vale? Entonces, muchas emociones primarias de estas que han sido intensificadas por sucesos de nuestro pasado, están ahí dormidas. A veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque resulta que surge algo en nuestro hoy que nos lleva a recordar ese suceso traumático del pasado y entonces ¡puf!, se activa esa emoción primaria. Por ejemplo, alguien que fue violado cuando era un joven y de pronto ve una noticia hoy en el telediario de un joven que fue violado a los 13 años. E inmediatamente ese hecho produce una emoción primaria, o sea, otra vez una manifestación allí, una reacción que está condicionada por lo que vivió en su pasado.
Cuando, por ejemplo, a mí me pasó, yo fui abusada sexualmente cuando era niña. Entonces yo siempre he sido muy empática con las personas que han experimentado abuso sexual. Pero, por ejemplo, de pronto hubo cosas que yo no viví. Entonces, a mí como que de alguna manera, eso que yo no viví hace que me cueste empatizar con personas que sí han vivido eso. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Yo de niña nunca tuve que experimentar la muerte de un ser querido. Entonces, si yo conozco a alguien que está pasando por un momento difícil por la muerte de un ser querido, me cuesta más entender la emoción esa que de pronto la emoción de una persona que haya sido abusada sexualmente. Y probablemente empatice más o se manifiesten en mí emociones primarias con la persona que ha sido abusada sexualmente. Pasa lo mismo en todos los escenarios. De pronto, tú nunca has sido abusado sexualmente. De pronto experimentaste bullying en el cole. Entonces, hay una conversación y alguien habla de que fue abusado sexualmente y tú puedes pensar, uy, qué duro. Pero de pronto, en la charla, se empieza a hablar del bullying y tú sufriste bullying y de pronto te indignas. Claro, es que hay unos abusones siempre en los recreos y están quitándole el sándwich a los niños indefensos y es el colmo que el gobierno no haga nada y de pronto estás en una discusión acalorada porque ese hecho traumático, ese hecho presente, perdón, activó algo de tu pasado. Por eso nuestras emociones no son neutras, porque nuestras emociones están condicionadas por nuestro trasfondo personal, por el equipaje emocional que traemos de nuestro pasado. Y es muy importante aprender a observarnos cómo reaccionamos frente a las cosas. Porque mira, hay cosas que están escondidas, ¿sabes? Allí en nuestro interior y de pronto ni siquiera sabemos que existen. Y de pronto tú te vas a encontrar reaccionando desmedidamente en una situación y no sabes ni por qué. Y yo creo que es tan importante observarnos porque cuando eso ocurre deberíamos indagar, pero ¿por qué esta situación me da tanta rabia? ¿Por qué no soporto esta situación? Y tendrías que aprender a interpretar como esa reacción y decir, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Porque todo tiene raíz. Estas reacciones son síntomas de una raíz, ¿vale? Vamos al cuarto punto. Él propone una evaluación mental y etapa de manejo. Entonces tenemos el hecho pasado que determina la intensidad de la emoción primaria, ¿ok? Lo que nos marca nuestro trasfondo personal. Luego tenemos el hecho presente que activa esa emoción primaria condicionada del pasado. Luego tenemos la emoción primaria en sí misma y luego tenemos la evaluación mental o etapa de manejo. Y este paso, lo que él nos propone es reconocer esa emoción primaria. O sea, reconocemos esa emoción primaria y entonces, una vez reconocemos esa emoción primaria, hacemos una racionalización de la emoción. Y al hacer como esa reflexión, porque yo cuando él dice la racionalización, yo pienso lo que él nos está diciendo es que hagamos una reflexión objetiva de la emoción y él nos propone que reemplacemos esa emoción primaria por una emoción secundaria que sea menos dolorosa que la primaria. Esa es la alternativa que él nos da. Entonces, este proceso, evaluación mental o etapa de manejo es como cuando yo me paro frente a la emoción, reconozco la emoción y digo, yo no puedo seguir reaccionando así de mal frente a esta situación. Entonces, por supuesto, yo entiendo que tiene que haber un viaje hacia el origen. ¿Por qué reacciono frente a esto? ¿No estoy sano todavía? ¿No he perdonado? ¿No he soltado? ¿Vale? Porque yo creo que es eso. Si yo cada vez que hablan de que alguien abusa de otra persona, o sea, un hombre abusa de una mujer o una mujer abusa un hombre abusa de una niña y una mujer abusa de un niño, porque sabemos, o un hombre a un hombre, etcétera. Si yo cada vez que escucho que esto ocurre, a mí me da, por ejemplo, una tristeza profunda,
Entonces la pregunta es, de pronto yo no he sanado. O cada vez que escucho un caso así, digo, a la hoguera, hay que llevar a la hoguera a estas personas, no importa si son cristianas, se merecen lo peor. O sea, si yo siempre estoy reaccionando así, entonces es muy probable que yo no esté sano. Necesito ver si esa emoción aún no ha sido llevada a la cruz, ¿vale? Entonces, cuando yo ya tengo esta parte clara, entonces yo necesito crear una emoción alternativa. Por ejemplo, si yo sé, vale, ya he perdonado al que me ha abusado, entonces yo pienso, bueno, si ya estoy sana, ya lo perdoné, ¿por qué sigo entristeciéndome cada vez que escucho el tema? Entonces yo puedo pensar, no es coherente que me sienta triste si ya estoy sana. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hombre, puedo empatizar con la persona que me está contando o de la que yo he escuchado que ha sido abusada. Entonces cambio la emoción de mi tristeza por una emoción que empatiza con otra. ¿Me estáis entendiendo? ¿Vale? Muy bien. Quinto, esa emoción secundaria o resultado del proceso de pensar y de la emoción primaria. Es decir, yo ya he hecho todo este análisis mental de la emoción alternativa y en el quinto paso es cuando ya yo decido que esa emoción se establece ahora como primera opción en mi vida. Y ya no me muevo de ahí. Es decir, ya no volveré nunca más a la emoción primaria condicionada por mi pasado de tristeza, sino que a partir de ahora, siempre que escuche de ese suceso, yo voy a decididamente responder con una emoción alternativa, que en este caso es voy a empatizar. Voy a empatizar. Así es como se construye esta alternativa que nos da él para un manejo emocional diferente. Voy a leer varios ejemplos que él da, porque yo creo que eso nos puede ayudar. Primer caso. Hecho presente. Tu padre te manda como si todavía fueras un niño. Hecho pasado. Tu padre fue muy dominante y excesivamente protector durante tu infancia. La emoción primaria. Rencor, odio. Evaluación mental. Ahora soy un adulto, debo amar y honrar a mi padre, pero no tengo que obedecerlo ni dejarle que controle mi vida. ¿Veis la evaluación mental? Y el punto es evaluar desde la posición que tenemos hoy como hijos de Dios. Entendemos que cuando vivimos esas situaciones no teníamos la posición espiritual que tenemos hoy, la dignidad que tenemos hoy, los recursos espirituales que tenemos hoy. Muchos de nosotros vivimos estas experiencias traumáticas cuando éramos niños. Ni siquiera teníamos las herramientas emocionales que tenemos hoy. ¿Vale? Entonces, por eso esa evaluación mental es tan importante. Esa evaluación mental es la que te lleva a reflexionar sobre cuál es la manera que Dios quiere que enfrentes esta situación. Ahora soy un adulto, debo amar y honrar a mi padre, pero no tengo que permitirle que controle mi vida. La emoción secundaria aumenta la compasión y disminuye la irritación. ¿Lo estáis entendiendo? Vale, es un proceso de 5 pasos sencillos, pero él nos lleva a identificar desde el origen hasta el hoy. La segunda historia, hecho presente, ¿vale? El hoy que activa la emoción. Te encuentras con un compañero de estudios que era el matón de la escuela. ¿Conociste a alguien así? ¿Se metieron contigo? Bueno, bienvenido al club. Hecho pasado, el matón te molestaba y acorralaba a diario en los pasillos de la escuela. Emoción primaria, miedo y evasión. En este caso, esta persona es miedo y evasión. De pronto en otra persona puede ser ira y rabia.
Evaluación mental. No soy inferior a esta persona de ninguna manera. Soy un hijo de Dios y Él es ahora un adulto y yo también soy un adulto, así que no tengo por qué tenerle miedo. Emoción secundaria. Aumenta la aceptación, disminuye la incomodidad. ¿Vale? Vamos a hacer una más, porque él da varias, pero no tenemos tiempo para hacer más. Hecho presente. Un compañero de trabajo miente al jefe sobre ti para que no te den un ascenso. El hecho presente. Hecho pasado. Tus padres te presionaban para que lograras a costa de todo lo mejor y pelearas por tus derechos. Emoción primaria, rabia, venganza contra tu compañero. Evaluación mental, Dios conoce la verdad de este asunto. Confío que Él me reivindique y trate con justicia a mi compañero de trabajo. No es mía la venganza, el Señor lo hará por mí. Emoción secundaria, disminuye la rabia y aumenta el gozo. Qué lindo, ¿verdad? Esta es la propuesta que Él nos hace. A mí personalmente me parece muy interesante. Y me gusta también porque es el punto donde yo me posiciono en autoridad y control sobre mis emociones. Es el punto donde yo determino que mis emociones del pasado no me van a condicionar en la persona que soy hoy. Porque tengo que entender que yo soy una nueva criatura en Cristo hoy, que soy un hijo de Dios, que como nos hablaba el Señor hace 2 domingos, el Señor ha escrito una historia nueva en nuestra vida y que yo no soy las cosas que viví en el pasado. Así que yo necesito entrar en una dinámica donde aprendo a reconocer las emociones y a responder de la manera correcta. Pero ¿sabes cómo se entra allí? Pensando de la manera correcta. Nunca va a haber un gobierno correcto de las emociones si tú no le enseñas a tus emociones a ser gobernadas por tu mente. Tú tienes que aprender a identificar lo que sientes. ¿Eso que tú sientes es correcto? ¿Vale? Yo muchas veces, os digo eso, yo soy amiga de observarme, mis reacciones, lo que pienso, lo que siento. Yo tengo que aprender a observarme. Y a veces hay emociones que, ¿y esto por qué lo siento? Y tienen alguna raíz, alguna razón válida, porque hablamos de emociones que vienen condicionadas por nuestro pasado, pero también emociones que surgen en el día a día que no tienen nada que ver con nuestro pasado. ¿Cómo respondemos frente a las cosas que vivimos? Tenemos la mente de Cristo y eso es una gran ventaja. Vamos al último punto. Enfrentando las experiencias dolorosas del pasado. Una cosa es el resolver la carga emocional del pasado y otra es lidiar con las personas que causaron esas experiencias dolorosas. Necesitamos entender que para avanzar hay que resolver lo de atrás. Siempre hay que resolver lo de atrás. Porque si no, lo de atrás va a condicionar nuestro presente y no debe ser así, porque lo de atrás ha quedado atrás y debe estar atrás. Hay 2 maneras bíblicas para esto. La primera es evalúa tus experiencias pasadas a la luz de quién eres ahora en oposición a lo que eras antes. Evalúa tus experiencias pasadas a la luz de quién eres ahora en oposición a lo que eras antes. Eso es fundamental, por eso digo, ¿quién soy yo hoy? Hoy no soy débil, hoy no estoy indefenso, hoy no soy pequeño, etc. Hoy entiendo que Dios me ama, hoy entiendo que Dios permite cosas en mi vida para ayudarme a crecer, o antes, cuando viví estas cosas, yo no conocía a Cristo, estaba experimentando o viviendo consecuencias de pecados de mi madre, de mi padre, de mis antepasados. O sea, poner en la óptica correcta, la experiencia que viviste. Y recuerda, lo que él nos insiste mucho es que el hecho en sí mismo no nos daña tanto como la percepción
del hecho. Por eso ves que una persona recibe maltrato de sus padres y no reacciona igual que otra. Ambas reciben el mismo maltrato. De pronto dos hermanos reciben el mismo maltrato del padre y sin embargo las dos lo perciben diferente y reaccionan diferente. Entonces, en este caso necesitamos posicionarnos desde quiénes somos hoy para mirar esa experiencia del pasado y resolverla a la manera de Cristo. Segundo punto, perdona a quienes te ofendieron en el pasado. Necesitamos perdonar. ¿Por qué debo perdonar? La primera razón, porque Dios me lo pide. Mi relación con Dios es una relación basada en el amor y el perdón. Yo he sido perdonado de mis pecados. Por tanto, yo debo perdonar a otros. Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es una palabra muy fuerte, pero el punto es, ¿por qué perdonamos? Porque Dios me lo pide, porque Dios me lo ordena. Porque si mi relación con Él está basada en el amor y el perdón, yo también estoy obligado en amor a perdonar a los que me ofenden. Segundo, porque el perdón es necesario para evitar que Satanás gane ventaja sobre mi vida. O sea, una parte tiene que ver con Dios, con obedecer la voluntad de Dios, pero la otra tiene que ver con protección sobre mi propia vida. Y Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando tú lees el contexto de este pasaje bíblico, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Él ya había perdonado el ofensor por el cual se escribe la primera carta y la iglesia no quería perdonarlo. El hombre ya se había arrepentido y la iglesia no quería perdonarlo. En Primera de Corintios la iglesia no quería condenar el pecado, no quería tratar con el pecado del hombre, y en la segunda ya lo habían sacado y ahora no querían perdonarlo y restaurarlo. Y él lo que les está diciendo es, ojo, hay que perdonarlo. Él ya se arrepintió. Y si no le perdonáis, entonces Satanás puede ganar ventaja de nosotros. Y ese es el contexto. El perdón es el contexto. Es donde el Señor nos está llevando a que entendamos que Satanás puede ganar ventaja de nosotros. Y tercero, porque el perdón nos libera. Hemos estudiado hasta el cansancio que perdonar no es hacerle un favor al ofensor. Perdonar es hacernos un favor a nosotros mismos. Perdonamos porque necesitamos ser libres de la carga emocional, necesitamos ser libres de la atadura o la ligadura de falta de perdón hacia el ofensor. Perdonamos porque nosotros necesitamos entrar en sanidad y mientras no perdonemos no podremos entrar en sanidad. Y si no entramos en sanidad, el perjuicio es para nosotros mismos directamente. Ahora, yo quiero decir que nadie tiene ganas de perdonar. No es, el perdonar no es algo como, o sea, que sea fácil. El perdonar es algo que necesitamos aprender. Y cuando entendemos lo que Dios nos dice sobre el perdón, eso lo puede hacer más fácil. Nunca va a ser del todo fácil perdonar, pero necesitamos aprender a tener un espíritu de perdón, un corazón perdonador, porque el corazón que perdona no acumula ofensas, no se hiere, no está envenenado, es un corazón libre. Y yo siempre he dicho que mi tesoro es mi corazón y mi corazón es para Dios. Y nada ni nadie vale tanto como para dañar mi corazón, porque mi corazón es para Dios. Y esa forma de pensar a mí me guarda mi corazón, y cuando recibo algo de alguien, soy bíblica, no se oculta el sol, lo suelto, porque no voy a permitir que algo se siembre en mi corazón que lo dañe y luego se afecta mi comunión con Dios. Mi corazón es para Dios.